Hola a todos. Hoy vamos a tratar el tema de los porcentajes. Este es un tema que se necesita en todos los cursos de la escuela, de la universidad y en la vida en general, pero que mucha gente no termina nunca de comprender. Por lo que ahora vamos a tratarlo y lo vamos a explicar cómo se utilizan y cómo se calculan de tres formas diferentes, yendo desde la más simple a la más complicada, porque no es complicada, es la más práctica, ¿vale? Es decir, iremos de lo más sencillo que explican en primaria a cómo se supone que lo tenemos que acabar haciendo cuando llevamos un tiempo trabajando con ellos, ¿vale? Recordamos, ¿qué es un porcentaje? Por ejemplo, si yo pongo el 50%, lo único que quiere decir este símbolo, el símbolo por ciento, quiere decir que es partido 100. Es decir, 50 partido 100, ¿vale? Entonces, el 50% de algo es la mitad de algo, ¿vale? A nivel de concepto. Es decir, que si hubieran un círculo dividido en 100 partes, pues solo serían 50 las que cogeríamos. Es decir, la mitad, ¿vale? Entonces, una vez tenemos el concepto, vamos a explicar cómo se calcula. Primero vamos a ir a la forma más sencilla. Por ejemplo, decimos, yo qué sé, vamos a comprar una camiseta que al principio costaba 20 euros y le han aplicado un descuento del 10%, ¿vale? ¿Cómo se haría? Pues vamos a verlo. La forma sencilla pues sería calcular el 10% de 20. ¿Y cómo se haría? Pues, como he dicho antes, 10 partido 100 multiplicado por 20. Si lo calculamos, 10 por 20, 200 partido 100 es igual a 2. Entonces sabemos que el 10% de 20 es 2. Entonces, si antes valía 20, ¿cuánto vale ahora la camiseta? Pues 20 menos 2, 18. ¿Vale? Esta es la forma más simple, pero es la más lenta. ¿Vale? Ahora vamos a ir a hacer lo mismo, pero lo que yo diría el nivel 2. ¿Qué podemos hacer para ir un poco más rápido? Pues, en lugar de... Uy. En lugar de hacer esto, poner la fracción, tenemos que saber que 10% es lo mismo que, hemos dicho ya, 10 partido 100, que esto es lo mismo que 0,1. Es decir, directamente podemos poner 0,1. Tenemos que saber que el 100% es igual a 1. Es decir, 100 partido 100 significa que tenemos la unidad entera. Es decir, 1. Por lo tanto, 50%, ¿qué será? Pues 50% será 0,5. El 30%, ¿qué será? 30% será 0,3. El 15%, 0,15. Y el 5%, esto con cuidado que mucha gente se equivoca de hacerlo rápido, no es 0,5, es 0,05. ¿Vale? Esto tenemos que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez sabemos todo esto, vamos a quitar todo esto. Una vez sabemos esto, pues vamos a calcular el porcentaje de forma más rápida. Si tenemos que calcular el 10% de 20 para restarlo, pues directamente no haremos esta parte de aquí, sino haremos 0,1 por 20. Y 0,1 por 20 lo ponemos en la calculadora, nos dará 2. Y entonces ahora volvemos a hacer aquí, 20 menos 2, 18. ¿Vale? Esto es lo más fácil. Esto también es muy sencillo, pero tenemos que tener la conciencia esta de que un 10% equivale a un 0,1, un 20% equivale a un 0,2. Y ahora vamos a ir al tercer nivel, que es el que utiliza la gente y es el que tenéis que dominar, ya que es el más sencillo realmente y el más rápido de utilizar y el que os será útil a la hora de realizar problemas, ya que todo esto es un follón cuando hacéis problemas. El típico problema de ecuaciones que el 20% de la población hace no sé qué, el 10% tal. Necesitaréis el método que os pondré ahora, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tercer modo? Pues básicamente es hacer esta resta al mismo tiempo que aplicamos lo que hemos dicho aquí del 0, ¿vale? Vamos a verlo. Si queremos hacer el 10% de 20 euros y restarlo, pues ¿qué tenemos que saber? Que los 20 euros corresponden al 100% de la... En una camiseta creo que he dicho, pues al 100% del precio. ¿Y qué queremos quitarle? Queremos quitarle un 10%. Entonces, ¿cuánto será el precio al final? El precio al final será el 90%. ¿Lo veis claro, no?
Esto es el precio originario sobre el que aplicamos el porcentaje. Equivale al 100% del producto. Y le queremos quitar el 10%. Por lo que el resultado final será 90%. Entonces, ¿qué calcularíamos? En lugar de calcular el 10% y restárselo al precio original, calculamos directamente el 90% del precio del producto. Y vamos a verlo rápido. ¿Qué haríamos? Pues 20 euros por 0,9. ¿Y esto quedará? 18. Entonces, esta es la forma que tenéis que aplicar. Esto lo he puesto aquí para que lo veáis claro, pero lo que tenéis que hacer es esto directamente. En cuanto os digan el del 20%, de 20 euros, quiero quitar el 10%, pues si quito el 10% será el 90%. Ya está. Pues el 90%, haciéndolo con el 0, como os he dicho, pues el 0,9 de 20, 18. Y nos quitamos toda la parte de hacer la fracción o toda la parte de calcular el número y luego restarlo. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo. Aquí lo hemos hecho restando. Ahora vamos a hacerlo sumando. Es decir, yo qué sé, tenemos un salario de 1.500 euros y nos van a hacer un aumento del 10%. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo directamente con el método rápido. ¿Qué será? Pues si teníamos un sueldo de 1.500 y nos suben un 10%, sabemos que 1.500 es lo equivalente al 100%, es decir, a la base sobre la que aplicamos el porcentaje. Si aumentamos un 10%, ¿qué será? Un 110%. Y un 110% puesto con decimales, si antes era 0,9 cuando restábamos 10%, si ahora sumamos es 1,1. Es decir, el 100% que equivale al 1 más 0,1. Es decir, 1,1. Entonces, si yo quiero saber cuánto cobro ahora, ¿qué es el cálculo que tendría que hacer? Pues sencillamente 1,1 por 1.500. Y ya me saldrá el salario que tendré ahora directamente. Que si lo ponemos en la calculadora, 1,1 por 1.500 nos da 1.650. Así que ya lo tenemos. Es muy sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo de forma rápida. Yo que sé, vamos a hacer la compra. Y la compra compramos un producto que antes valía 30 euros. Pero ahora lo han bajado un 20%. Y en cambio compramos otro producto también que valía 40, pero ha subido un 10%. ¿Cómo sería el cálculo? Pues vamos a hacerlo rápido. 30 euros. Le han quitado un 20%, pues por 0,8, que es coger el 1, que era todo, y quitarle el 20%, es decir, quitarle 0,2, 0,8. Y aquí, y le sumamos el precio del otro producto, que eran 40, pero ahora ha subido un 10%, por lo tanto ahora es por 1,1, porque era el 100% que era esto, más el 10% de esto, es decir, 1,1. Y si ponemos esto en la calculadora, 30 por 0,8 más 40 por 1,1 nos da 68. Y ya tenemos el cálculo realizado. ¿Vale? Entonces, esto por lo respectivo por la parte de los porcentajes. Espero que lo hayáis entendido, ya que es una cosa muy útil y que la gente tiene que aprender porque si no siempre se usa el móvil, la calculadora y al final lo mejor es entenderlo, ¿vale? Por último, voy a añadir un último punto que es por ejemplo, cuando queremos quitar un porcentaje que está aplicado, ¿vale? Esto es un poco más lioso, pero mucha gente lo hace mal. Por ejemplo, os digo que hay un producto que cuesta 50 euros, pero 50 euros con IVA, ¿vale? Es decir, recordamos que el IVA aquí en España, habitualmente, es decir, el tipo general es el del 21%, ¿vale? Entonces, con el 21% sumado, vale 50 euros. Entonces yo digo ahora, ¿cuánto vale sin el IVA? Lo que haría mucha gente y estaría mal, que sería, pues aplicando lo que os he explicado, quitar el 21%, es decir, multiplicar por 0,79. Es decir, 1 menos 0,21. Y calcular, y esto nos daría 50 por 0,79, nos daría 39,5. ¿Vale? Pues esto estaría fatal hecho. Estaría fatal. ¿Por qué? Porque el porcentaje del IVA se aplicó sobre una base diferente. Es decir, no es lo mismo el 21% de una base de 30 que de una base de 40. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos quitando un 21% de 50. Pero el 21% no se aplicó sobre los 50. Se aplicó sobre el importe que había antes de sumar el IVA. Entonces, ¿cómo sería? Lo que se hizo inicialmente fue X, es decir, el precio sin IVA, multiplicado por 1,21. Uy, no se ve bien.
el precio sin IVA multiplicado por 1,21. Y eso nos dio 50. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora queremos quitar el IVA, pues es una ecuación. Cuando está multiplicando la X, ¿cómo pasa? Dividiendo. X, es decir, el precio original, será igual a 50 partido 1,21. Y si calculamos 50 partido 1,21, vemos que nos da 41,32. Por lo tanto, el precio sin IVA era 41,32. Que es lo que tenemos que entender. La cosa es, aquí hemos calculado el 21% sobre la base inicial, que era 41,32. Y en cambio, aquí lo que estábamos haciendo es calcular el 21% de 50. Y son bases diferentes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el porcentaje sobre el que se aplicó. Por eso, cuando os digan que hay que quitar el IVA o que hay que quitar un porcentaje que se aplicó en su momento, hay que hacer este procedimiento. El de plantear la ecuación y de resolverla. Y no hacerlo directamente porque será incorrecto. Y entonces, con esto finalizamos el vídeo de los porcentajes. Espero que os haya quedado claro. Cualquier tipo de duda que tengáis, podéis ponernosla en comentarios. Yo la podré resolver. Y si tenéis cualquier sugerencia de algún vídeo de esto o de cualquier cosa parecida, de lo que queráis, ponedlo sin problema y os ayudaré y lo realizaré sin problema. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya servido de ayuda. Os recuerdo, esto es una cosa muy importante y que es mejor aprenderla lo antes posible. Muchas gracias y hasta otro día.